bueno que siguen la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información que se ha generado hasta el momento en México y el mundo. Las y los diputados de Morena al Congreso de la Ciudad de México dieron a conocer su agenda de trabajo, que tiene como eje el compromiso de trabajar siempre en bien y para la ciudadanía y de espalda a los intereses privados a modo. Eso es fundamental, dijo la diputada Guadalupe Morales en una rueda de prensa en la que participó la coordinadora de la fracción parlamentaria, Marta Ávila Ventura. Señalaron su compromiso de trabajar por los derechos humanos, la democracia participativa, la planeación y el desarrollo de la Ciudad de México, el bienestar, el impulso a la infraestructura, la movilidad y la recuperación económica tras la pandemia. El diputado Carlos Cervantes dijo que legislarán con responsabilidad, sobre todo porque la ciudad ha venido creciendo y avanzando en el respeto a los derechos ciudadanos. Se avanza, dijo, en programas sociales para fortalecer a las personas con menores recursos o más vulnerables. Cervantes dijo que en la ciudad hay un gobierno humanista y desde el Congreso de la Ciudad de México se fortalecerán las políticas públicas para que los sectores menos favorecidos se levanten y emerjan de la crisis sanitaria. Los hoteles y moteles son los principales centros donde operan traficantes que obligan a personas víctimas de explotación sexual a proporcionar sexo a cambio de dinero, según varios estudios. Las víctimas pueden ser obligadas a alojarse en cuartos de hotel o motel a los cuales acuden los clientes o ir a cuartos rentados por los consumidores donde menores de edad y mujeres son el segmento más vulnerable, alertó la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz al presentar una iniciativa de reforma a las leyes de turismo para el Distrito Federal y de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México. La reforma propugna que estos prestadores de servicios turísticos pongan en marcha medidas de seguridad para la protección de menores de edad en los hospedajes. El diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza propuso reformar el Código Penal para el Distrito Federal para que en los casos de violencia familiar en contra de personas adultas mayores no se requiera una denuncia de las víctimas y que la Fiscalía Capitalina pueda actuar por oficio. Citó datos del Consejo para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, según los cuales los reportes por maltrato y abandono a adultos mayores crecieron 93.7% en los primeros 5 meses del año. La combinación de violencia física, emocional y patrimonial hacia este sector subió 46% este 2021 con relación al 2020 y 35% respecto de agresiones patrimoniales y emocionales hacia este sector. Con la adición de un párrafo al artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal y a fin de que se considere legítima defensa si una mujer repele una agresión física o sexual, la diputada Maxta Iraíz González presentó una iniciativa de reforma a ese código. Señaló que los feminicidios siguen al alza en el país tras notificarse 842 casos entre enero y octubre del 2021. Un alza del 4.9% frente al mismo periodo de 2020, por lo que resulta clave realizar las reformas necesarias que sirvan para proteger a las mujeres, evitar que de ser víctimas se les convierta en victimarias, a veces sin que se considere el clima de violencia por el que pasaron. El diputado Martín Padilla Sánchez propuso reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México a fin de incluir en la ley un artículo que establezca la conducta de nepotismo de personas servidoras públicas que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tengan lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado o vínculo de matrimonio o concubinato. La reforma impulsa la armonización con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con
Con la finalidad de agilizar los trabajos legislativos en el Congreso de la Ciudad de México, así como garantizar acciones para mitigar los riesgos de contagio por COVID-19, durante las sesiones ordinarias en el Pleno, la Junta de Coordinación Política dio a conocer un acuerdo este jueves que establece que la presentación de dictámenes tendrá una duración máxima de 5 minutos sin razonamiento de voto y hasta con 2 intervenciones a favor y 2 en contra. Las iniciativas serán presentadas en 3 minutos, al igual que los puntos de acuerdo, en los que solo se podrá contar con 2 participaciones a favor y 2 en contra, sin alusiones. También establece que el grupo parlamentario de Morena podrá presentar 17 asuntos, mientras que el PAN 10, el PRI 5, 13 el PRD y las asociaciones parlamentarias 1, lo anterior con la finalidad de eficientar las sesiones en el Pleno. La Junta de Gobierno del Banco de México anunció un aumento de 50 puntos base, el objetivo para la tasa de interés interbancaria, a un día, a un nivel de 6.0% con efectos a partir del 11 de febrero de 2022. En un comunicado, el ente emisor dijo que la medida fue adoptada por mayoría de sus miembros. Destacó entre los riesgos globales los asociados a la pandemia, las presiones inflacionarias, tensiones geopolíticas y ajustes a las condiciones monetarias y financieras. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Natán Poplavsky Berry, estimó con base en previsiones del organismo una derrama por 3.104 millones de pesos el próximo 14 de febrero, día de San Valentín. La suma representa un aumento de 22.2% en comparación con 2021. Dijo el líder empresarial que las ventas aún no registran los ingresos prepandemia, como lo indican los datos de 2020, cuando las ventas en ese día alcanzaron los 4.988 millones de pesos. El ingreso de divisas en México referente al gasto total de los visitantes internacionales fue en 2021 de 19.795.6 millones de dólares, cifra 7.4% superior a los 18.428 millones de dólares estimados por la Secretaría de Turismo y 80% mayor a los 10.995 millones registrados en 2020, pero todavía 19.4% por debajo de los 24.573 millones logrados en 2019. Previo a la pandemia, según los resultados de la encuesta de viajeros internacionales publicados por el INEGI. El número de visitantes que ingresaron al país ascendió a 55.3 millones en 2021, cifra 8.2% mayor a los 51.1 millones que entraron en 2020, pero 43.2% menor que los 97.4 millones alcanzados un año antes. En el Foro Iberoamericano Presupuestos para la Materialización de los Derechos de las Mujeres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, convocó a todas las instituciones públicas a asumir un compromiso más allá de los discursos, porque hoy permanecer neutrales implica favorecer el patriarcado, favorecer el estado de cosas que genera una minusvaloración de la mujer. En el evento que reúne a expertas del continente en la materia, Saldívar invitó a un trabajo constante para avanzar a la igualdad sustantiva, pero también para combatir la violencia contra las mujeres. Consideró la tendencia de violaciones, abuso sexual, feminicidios en México y las cifras, dijo, resultan intolerables. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía. Por vez primera, en un evento militar, el mandatario estuvo sin la presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán. El general Crescencio Sandoval González no acudió debido a que aún se recupera del COVID-19. En su representación estuvo el subsecretario Agustín Radilla Suástegui. En tanto, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, del que se desconoce el motivo de su ausencia, envió en su representación al subsecretario de Marina, el almirante José Luis Arellano Ruiz. El presidente López Obrador fustigó a diplomáticos e internacionalistas mexicanos que consideró muy serviles, acostumbrados a la sumisión y que no actúan de conformidad con la política exterior de México.
En su matutina en Palacio Nacional expuso que estos diplomáticos e internacionalistas se sintieron ofendidos con sus declaraciones al plantear una pausa en las relaciones de México con España. El presidente López Obrador contó que respaldó al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, por su postura a favor de la reforma eléctrica y le comentó: Ken aguanta, el pueblo se levanta. En su matutina, López Obrador ratificó que tuvo una muy buena plática ayer con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, y en la cual estuvo el embajador Salazar. Una comisión legislativa investiga si el expresidente republicano Donald Trump violó la ley de documentos presidenciales tras el hallazgo de cajas llenas de ese tipo de documentos en su mansión en Florida y la aparición de un informe periodístico sobre la destrucción de papeles cuando ejercía el poder ejecutivo. La presidenta de la Comisión de Supervisión, Caroline Maloney, expresó en un comunicado su profunda preocupación porque no se entregaron estos documentos al Archivo Nacional y a la Administración de Documentos inmediatamente al término del gobierno de Trump y aparentemente se los retiró de la Casa Blanca. El virólogo francés Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina en 2008, por lograr aislar por primera vez el virus de inmunodeficiencia humana, murió el martes. Tenía 89 años de edad. Montagnier falleció en el hospital estadounidense de Neuilly-sur-Seine, al lado de París, apuntó el diario Libération. En 1967 fue nombrado jefe de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y 5 años más tarde de la Unidad Oncológica Viral del Instituto Pasteur de París. El príncipe Carlos de Gran Bretaña dio positivo en una prueba de COVID-19 y se ha autoaislado, informó su oficina. Carlos estaba profundamente decepcionado por no poder asistir a una visita programada en Winchester, Inglaterra, dijo a un informe publicado en su página oficial de Twitter. El príncipe de 73 años se reunió con decenas de personas en una gran recepción el miércoles por la noche en el Museo Británico de Londres. Lo invito a que siga pendiente de nuestra programación a través de Congreso TV, la señal de la pluralidad, también en nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima.